Muchas gracias a nuestro hermano Gerardo por su oración y por su presentación. Amada Iglesia en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Por favor, tengan la amabilidad, mis amados hermanos, de tomar sus asientos y de ponerse cómodos, mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en este día de recibimiento, del día de reposo, hermanos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Alegres? Qué bueno. Eso me da mucho gusto que se encuentren alegres. Y nos vamos a poner más alegres al escuchar y explorar más sobre la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Y mis amados hermanos, a mí me gustaría hablar de algo muy hermoso, el cual lleva por título El reencuentro con Dios, mis amados hermanos. Sabemos que en nuestra vida hay momentos que llegamos a tener un cambio, mis amados hermanos, el cual podemos cambiar para bien, podemos cambiar para mal, el cual a veces llegamos a estar desconectados de nuestro amado Padre Celestial. ¿O no, mis amados hermanos? A veces llegamos a hacer cosas que no creímos que íbamos a hacer nosotros. Pero, mis amados hermanos, hay algo que podemos hacer y que nuestro Dios nos deja hacerlo cada día de vida. Y lo vamos a poder encontrar en Ezequiel, mis amados hermanos. Voy a pedir que toda la congregación me acompañe a leer Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 al versículo 32. Voy a invitar a que toda la congregación se ponga de pie y que me acompañen a leer Ezequiel, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 32, mis amados hermanos. Ezequiel, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 32. ¿Ya están ahí, mis amados hermanos? Perfecto. ¿Todos a una sola voz? Dice de la siguiente manera el versículo 20 al versículo 32. Todos juntos. Dice de la siguiente manera. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo se robará sobre él, y la impiedad el impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que predicó, por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de su cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es derecho el camino del Señor, no son derechos mis caminos, casa de Israel, cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habréis predicado, y hacer corazón nuevo, espíritu nuevo. ¿Y por qué morirás, casa de Israel? ¿Que no quiero la muerte? Dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Muy bien, ¿qué podemos ver en esta lectura bíblica, mis amados hermanos? Que nuestro amado Padre Celestial nos ofrece algo muy importante cada día que tenemos de vida, la cual es la restauración.
el poder volvernos a nuestros caminos. Si somos personas buenas, ¿qué debemos de hacer? Seguir intentando ser personas buenas, ¿o no, mis amados hermanos? Pero si somos personas que ya no estamos cometiendo esas cosas buenas, que nos estamos dejando guiar a veces por nuestra soberbia, ¿qué debemos de hacer, mis amados hermanos? Volver al camino correcto, volver a ese camino justo, a ese camino limpio, mis amados hermanos. Y aquí es donde entramos a un punto muy importante. ¿Cómo podemos saber que estamos convirtiéndonos en una persona impía o en una persona que no está haciendo lo correcto delante de nuestro amado Padre Celestial? Lo vamos a ver en Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al versículo 19, mis amados hermanos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al versículo 19. Proverbios capítulo 16, del versículo 16, perdón, hermanos, Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al versículo 19. Dice de la siguiente manera este texto: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos, mis amados hermanos. Con este texto podemos ver una lista de las cosas que aborrece nuestro amado Padre Celestial, ¿o no, hermanos? ¿Qué es lo que aborrece nuestro amado Padre Celestial? Aquellas personas que mienten, pero no que mienten en una mentira piadosa, como decimos, sino que mienten con tal de perjudicar a la otra persona, ¿o no, hermanos? Pero también encontramos que las personas que están apresuradas para hacer el mal, para dañar a alguien a través de su beneficio, también están en contra de los caminos de nuestro amado Padre Celestial, mis amados hermanos. También aquellos que derraman sangre de inocentes, que saben que comúnmente aquí en nuestro país no pasa, ¿verdad, hermanos? Eso no pasa en nuestro país. Pero bueno, hermanos, cuando vimos esta lista, podemos ver si nosotros nos estamos desconectando con nuestro amado Padre Celestial. Si estamos haciendo una de estas cosas, significa que nos estamos desconectando, que no estamos siguiendo el camino que nuestro Dios nos está trazando, que nos está diciendo: Dios, tú ve por este camino. Pero a veces nuestra soberbia, nuestros pensamientos, incluso nuestros deseos dicen: no, yo no quiero seguir ese camino, yo quiero seguir lo que es más fácil, lo que me conviene más a mí. Y de hecho, vamos a ver un ejemplo, mis amados hermanos, un ejemplo vivo de un personaje que era soberbio, hermanos, que se apresuraba a hacer el mal y que incluso derramó sangre de inocentes, mis amados hermanos. Vamos a encontrar a este personaje nada más y nada menos que en Hechos capítulo 7, voy a pedir que me acompañen en Hechos capítulo 7, versículo 51 al versículo 59, Hechos capítulo 7, versículo 51 y versículo 59. Vamos a encontrar un ejemplo vivo de cómo a veces como seres humanos llegamos a tener soberbia, llegamos a apresurarnos con tal de perjudicar a las otras personas. Hechos capítulo 7, del versículo 51 al versículo 59. Dice de la siguiente manera: duros servís e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resiste siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matándoles, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Y oyendo estas cosas, rellaman de sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí, ¿qué personaje es, mis amados hermanos? Me voy a tener tantito aquí. ¿De qué personaje aquí estamos hablando? ¿Quién está haciendo quién está diciendo estas palabras, mis amados hermanos? Esteban, perfectamente, que era un predicador del maestro. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos que pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Muy bien, en este ejemplo podemos ver la soberbia de los que eran los acompañantes de Saulo, ¿o no, hermanos? Tanto que se crujían los dientes, ¿no? Que decían: ¿y por qué me viene a mí decir cosas que yo no soy? ¿Y qué hicieron con el pobre de Esteban, mis amados hermanos? Lo echaron y luego lo apedrearon, mis amados hermanos. ¿Eso no es correr sangre de inocente, hermanos? Por supuesto que sí. Y aquí podemos ver al personaje con el cual vamos a hablar. ¿Qué personaje menciona aquí, hermanos? Que dice que echa sus ropas frente a él. De Saulo, mis amados hermanos. Vamos a ir al capítulo 8 de Hechos, mis amados hermanos, al versículo del 1 al 3. Aquí podemos ver la soberbia de los hombres, hermanos. La soberbia de los hombres. Vamos a ver otra cosa que tenía Saulo. Hechos, capítulo 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel, mis amados hermanos. ¿Qué podemos saber de aquí de Saulo? Podemos ver que ¿cuál era su misión, hermanos? Su misión era querer capturar a todos los que predicaban del maestro, ¿o no, hermanos? Quería capturar a todos. Él decía: no, lo que están predicando va en contra de lo que estábamos nosotros siguiendo, que seguimos a Moisés. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 9, versículo del 1 al 3, mis amados hermanos. Capítulo 9 de Hechos, del versículo del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo. Amén, mis amados hermanos. Muy bien, vamos a unir esos tres textos que acabamos de leer. Podemos ver aquí a un personaje que es Saulo, que concientizaba la muerte de todos los seguidores del maestro. Él quería acabar con todos los predicadores del maestro, ¿no, hermanos? Asoleaba las iglesias, arrestaba a las mujeres y a los hombres, porque quería erradicar completamente el cristianismo, o más bien a los seguidores del maestro. Entonces aquí podemos ver a un hombre soberbio, a un hombre que se apresuraba a hacer el mal y que derramaba sangre, mis amados hermanos. Y como dijimos en la lectura inicial, Dios, ¿qué te invita si no estás haciendo lo correcto? ¿Qué te invita? A arrepentirte. Todo lo que estás haciendo no es bueno. Todo lo que tú estás haciendo no te va a construir. Y entonces Dios nos invita a arrepentirnos. Pero antes de ir con el arrepentimiento, hermanos, yo quiero preguntar, ¿qué es el arrepentimiento? Voy a preguntar a la Grey, el que se quiera parar lo puede hacer. ¿Qué es el arrepentimiento, mis amados hermanos? ¿Alguien que me pueda decir qué es el arrepentimiento? Exactamente. Bien lo dijo nuestra hermana, que es reconocer que estamos haciendo algo malo. Yo les voy a leer la definición que traje, mis amados hermanos. Es tomar conciencia de nuestras palabras, acciones y omisiones para cambiar nuestra conducta y corregir o enmendar las acciones que hemos causado anteriormente, tanto como con uno como con otros, mis amados hermanos. Eso es el arrepentimiento. Primero, reconocer que he hecho algo malo. Y segundo, que es intentar corregir
ese error que cometí anteriormente. Y lo podemos también encontrar en las Sagradas Escrituras, estas definiciones. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 33, versículo 15, mis amados hermanos. Ezequiel capítulo 33, versículo 15. Dice de la siguiente manera, Ezequiel capítulo 33, versículo 15. Dice así: si el impío restituyera la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo inequidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Qué nos está diciendo aquí Ezequiel? Si el impío volviera el camino, limpiare sus prendas, ¿qué va a pasar con él, mis amados hermanos? Va a vivir. Si aquella persona que hizo mal volviera el camino, intentara corregir aquellos daños que hizo, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y lo vamos también a apoyar con Santiago capítulo 4, versículo 8, mis amados hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Perdón que me tarde un poco, mis amados hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Si alguien me podría apoyar con darle lectura, hermanos. Sí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia. ¿Qué podemos ver? Tanto Santiago, tanto como Ezequiel, ¿qué nos está diciendo? Limpia. Limpia tus prendas, limpias tus manos. ¿Qué es? Intenta purificar todo lo que has hecho. Intenta purificar esa maldad que hiciste a otras personas. Eso es lo que es el arrepentimiento. Intentar y hacerlo, hermanos. Porque uno dirá, bueno, solamente pido perdón y ya me arrepentí, ¿no? Perdóname, Padre, porque he pecado frente a ti. Y en unas semanas, ¿qué pasa? Lo vuelvo a hacer. Y a la siguiente semana lo sigo haciendo. ¿Creen que ese sea el arrepentimiento, hermanos? No. El arrepentimiento es, mira, Dios, yo sé que he pecado, te pido perdón, voy a intentar corregir. Y cada día que yo tenga de vida voy a ser más fuerte, voy a doblar mis rodillas y voy a inclinar mi rostro para que tú me des fortaleza. Cada día, cada día. Obviamente podemos llegar a caer porque somos humanos y cometemos errores. Pero ahí viene la diferencia. Dios ve cuando realmente lo estamos intentando a cuando solamente decimos, perdóname Dios. Ya cumplí con pedirle perdón a Dios. Y de hecho también lo dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. Son dos versículos, mis amados hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice de la siguiente manera: Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad juicio, restituid el agravio, oíd derechos al huérfano, emparad a la viuda, mis amados hermanos. Amén. ¿Aprender a qué, mis amados hermanos? A hacer lo bueno. Cuando una persona se está arrepintiendo, va a querer hacer lo bueno. Va a aprender a cómo hacer lo bueno. Yo he visto casos, hermanos, de personas que piden perdón y dicen, es que yo he fallado y es que yo no sé cómo hacerle. Pero para que no me vuelva a pasar, para que no me vuelva a caer en el hoyo, ¿qué voy a hacer? Voy a volver desde cero y voy a aprender todo lo posible para que no caiga. Y eso es lo que nos dice Isaías. Debes de aprender a hacer el bien. Qué bonito, ¿no, hermanos? Qué bonito se expresa nuestro amado Padre Celestial a través de sus hombres. Dios nos está diciendo de que nos arrepintamos. Y vamos a seguir con el ejemplo.
con el ejemplo que habíamos puesto, que es Saulo, mis amados hermanos. Recordemos que Saulo se queda ciego, ¿o no, hermanos? Se queda completamente ciego. Le dice Dios a, si no me equivoco, Ananías, de que vaya con él, ¿o no, hermanos? ¿Qué dice Ananías? Sí, voy a ir con él, con gusto voy con él. No, por supuesto que no. ¿Qué dice Ananías? No, yo no quiero. Yo he escuchado cosas de él que me da miedo. Y es normal, porque como vimos, Pablo era una persona que a diestra y siniestra atacaba a los seguidores del maestro. Muchas gracias, hermana. A los seguidores del maestro. Y Ananías tenía miedo. Pero ¿qué le dice el Padre Celestial? Tranquilo, yo lo elegí a él para que imparta la palabra a los reyes, a los gentiles, mis amados hermanos. Y a veces nosotros, a pesar de todos los errores que cometemos, somos elegidos por nuestro Dios. Somos elegidos para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Entonces voy a invitarlos que no vayamos a Hechos, mis amados hermanos. Vamos a volver a Hechos con nuestra historia de nuestro personaje Saulo. Hechos capítulo 9, ahora vamos a leer del versículo 19 al versículo 22. Dice de la siguiente manera, del versículo 19 al versículo 22. Aquí podemos ver ya un Pablo que se bautizó, que se arrepintió de todas sus cosas. ¿Y qué dijimos que es el arrepentimiento? El aceptar lo que uno ha hecho, lo mal que ha hecho. Y no solamente eso, sino que también intentar repararlo. ¿Y por qué decimos que aquí vemos a un Pablo que ya se arrepintió? Vamos a darle lectura, del versículo 19 al versículo 22. Y comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso viendo acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo, mis amados hermanos. Amén. Entonces, sí podemos ver a un Pablo que estaba arrepentido, ¿no, hermanos? Reconoció que quién era el Hijo de Dios, nuestro Maestro. Reconoció que todo lo que estaba haciendo estaba mal. ¿E intentó solucionar todo eso, hermanos? Por supuesto que sí. ¿Cómo intentó solucionarlo? Predicando la palabra de su Hijo y sobre todo de nuestro amado Padre Celestial. Y como dice ese texto, se esforzaba. Tanto que los judíos, ¿qué decían? ¿Que tú no eras de nosotros? Y los que lo escuchaban, ¿qué decían? ¿Que tú no eras el que perseguía a todos los que predicaban de Jesucristo, del Maestro? Ahora estás tú con ellos. Y si seguimos leyendo, los judíos querían matar a Pablo, pero a Pablo pudo escapar. Entonces aquí podemos ver cómo Pablo se esforzaba para poder corregir todo el mal que había hecho, demostrando un acto de arrepentimiento. Y lo vamos también a reafirmar, hermanos, con 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 20 al 27. Aquí podemos ver unas palabras muy hermosas que dice Pablo, muy hermosas que el apóstol Pablo le menciona a los Corintios. Corintios 11, del versículo 20 al 27. Dice de la siguiente manera: ¿por qué traeréis si algunos os pone en servidumbre? Si alguno os devora, si alguno toma, si algún... voy a seguir leyendo. Perdón, hermanos. ¿Por qué toleráis si alguno os pone en servidumbre? Si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Dígolo cuando a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos, pero lo que otro tuviere, os día hablo con locura, también yo tengo asodía. ¿Son hebreos? Aquí pregunta Pablo. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como pocos sabios habló. Yo más en trabajo más abundante,
en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de las 1000 naciones, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí Saulo, ¿qué es lo que nos menciona, hermanos? Menciona todo lo que ha pasado, ¿o no, hermanos? Menciona que ha sido azotado, que lo han apedreado, que ha estado en caminos de verdad peligrosos. ¿Y por qué todo eso, hermanos? Porque quería llevar, ¿qué, hermanos? La palabra de nuestro Dios. Y aquí de nuevo la pregunta, ¿Pablo sí demostró que se estaba arrepintiendo? Por supuesto que sí. Aquel hombre que azodeaba las iglesias, que quería de verdad exterminar a los cristianos, ahora hacía todo lo posible para poder repartir la palabra de Cristo, hermanos. Hacía todo lo posible para que todos conocieran que Cristo era el Hijo de Dios. Sin importar todo lo que le pasara, Pablo seguía y seguía y seguía firme, ¿o no, hermanos? Sin duda alguna, un claro ejemplo que podemos ver del arrepentimiento, mis amados hermanos. Y aquí es donde entra ahora en la actualidad. Todos nosotros llegamos, como dijimos, a tener cambios, llegamos a tener experiencias por la vida que tenemos. Experiencias buenas, experiencias malas, que nos hacen cambiar, a veces apartarnos de nuestro Dios. Decir en un momento, bueno, yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en la iglesia, me aparto, ¿no? A veces ha llegado a pasar eso, pero ¿qué dice Dios? Tú debes de arrepentirte. Mientras tengas vida, aún puedes arrepentirte, ¿o no, hermanos? Por supuesto que sí. Y vamos a ver algo muy importante. Bueno, uno dice, sí, me arrepiento, ya intento hacer lo bueno, intento corregir mis errores, pero ¿qué obtengo de este arrepentimiento? Y es lo que podemos visualizar en este reencuentro que tuvo Pablo con nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué podemos obtener, hermanos? ¿Y qué es lo que obtuvo Pablo? Vamos a ir a primera de Pedro, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. ¿Creen que Pablo haya obtenido una salud en su alma, mis amados hermanos? Claro que sí. Cuando una persona se arrepiente, llega a tener una gran tranquilidad. Ya no le sigue su conciencia, porque tenemos conciencia, hermanos, y esa conciencia siempre nos dice cuando tenemos que arrepentirnos, cuando sabemos que le hicimos daño a alguien. Pero lamentablemente hay muchas personas que hacen con su conciencia, la callan o no, hermanos. Pero no, aquí dice la Biblia, si tú le haces caso, vas a tener ¿qué? Una gran paz en tu alma. Vas a poder descansar, vas a poder decir, ya le pagué al que le hice daño. Ya pude yo compensar todos mis agravios que le hice a esta persona. Y también vamos a poder ver en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, otra de las características que podemos aprender cuando tenemos el arrepentimiento. 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera. 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Dice la siguiente, pero aunque sea un poco lento, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera, perfecto. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán.
y a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. ¿Qué podemos ver si tenemos ese arrepentimiento, hermanos? Podemos obtener misericordia. Y también algo muy importante que dice al final del versículo, que dice de la siguiente manera, si vosotros, que dice, Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que Dios no se apartará de nosotros. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, obtiene una paz, obtiene la misericordia, no solamente de nuestro amado Padre Celestial, que es lo que más queremos nosotros como humanos, obtener misericordia de nuestro Dios, sino también misericordia de aquellas personas que le hicimos daño. Obtenemos su perdón y sobre todo obtenemos ese gran acompañamiento que Dios va a estar con nosotros cada día. ¿Y por qué este tema, hermanos? ¿Y por qué es necesario el reencuentro? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque vamos a obtener algo sumamente muy grande que ninguna persona nos va a poder dar, que solamente nuestro Dios nos los puede dar. Y lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 38, mis amados hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice de la siguiente manera, que aquí nos menciona algo muy hermoso que podemos obtener si nos arrepentimos, si volvemos a nuestro camino correcto, al camino de nuestro amado Padre Celestial. Versículo 38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, cuando nos arrepentimos, mis amados hermanos, obtenemos una paz, obtenemos misericordia, obtenemos que nuestro amado Padre Celestial va a estar con nosotros, pero también obtenemos algo, hermanos, algo muy importante. ¿Cuál es, hermanos? El Espíritu Santo. Y si nos arrepentimos y cumplimos con cada cosa que nuestro Dios nos ordene, si nos intentamos mantener rectos en el camino del justo, vamos a obtener algo más grande, hermanos. ¿Y eso qué es? La vida eterna, la tierra prometida. Por eso, hermanos, yo los invito que cada día de vida que tengamos, nos hagamos un autoanálisis. Veamos lo que estamos haciendo correctamente y lo que estamos haciendo incorrectamente. Para que, si estamos haciendo muchas cosas incorrectas, ¿qué debemos de hacer? Analizarlo e intentar cambiar, e intentar aprender a dejar de hacerlo, para poder tener todas esas maravillas y poder reinar con nuestro amado Padre Celestial, que es una gran recompensa, mis amados hermanos. Mi deseo, hermanos, es que Dios los bendiga y que los fortalezca. Paz a vosotros, hermanos.